Muy buenos días con todos. En este video se explicarán dos soluciones de ejercicios de relaciones volumétricas y gravimétricas. A continuación desarrollaremos el primer problema planteado. El primer problema nos dice lo siguiente. Una muestra de arcilla saturada pesa 1526 gramos y 1053 gramos después de secada al horno. Calcule su grado de humedad considerando un peso específico del sólido de 2.70 gramos sobre centímetro cúbico y además nos piden calcular también la relación de vacíos, porosidad y peso específico de la masa. Para la solución de este problema empezaremos apuntando los datos que acabamos de mencionar. El peso total, que es 1526 gramos, el peso del sólido, que es 1053 gramos, y el peso específico del sólido, que es 2.70 gramos. Luego vamos a construir un esquema para suelos saturados. Hallaremos los respectivos valores para los pesos y volúmenes a partir de los datos del problema. Empezaremos hallando el peso del agua, que lo obtendremos despejando la fórmula del peso total, que nos dice que el peso total es igual al peso del sólido más el peso del agua. Despejando, tenemos que el peso del agua es igual al peso total menos el peso del sólido. Ahora, reemplazando valores, peso total menos peso del sólido, tenemos un resultado de 473 gramos, que viene a ser igual al volumen del agua. Bien, luego hallaremos lo que es el volumen del sólido y vamos a hallarlo según la fórmula del peso específico del sólido. Podemos ver que el peso específico del sólido es igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido. Despejando, tenemos que el volumen del sólido es igual al peso del sólido sobre el peso específico del sólido. Ahora, reemplazando, tenemos que el peso del sólido entre el peso específico del sólido. Tenemos un resultado de 3.90 gramos. Bien, luego hallaremos el volumen de la masa. El volumen de la masa lo obtenemos el volumen del agua más el volumen del sólido. Los datos que acabamos de hallar. El volumen del agua más el volumen del sólido. Hemos hallado el volumen de la masa. Como pueden ver, nuestro esquema para suelos saturados está completo. Luego hallaremos lo que es el grado de humedad. El grado de humedad lo hallamos el peso del agua entre el peso del sólido. Reemplazando datos, tenemos que el peso del agua, 473, entre el peso del sólido, 1053. Tenemos 0.45 que expresaba un porcentaje, nos da 45%. Para hallar la relación de vacíos, utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que la relación de vacíos es igual al volumen del agua entre el volumen del sólido. Reemplazando datos, tenemos que el volumen del agua, que lo tenemos acá, entre el volumen del sólido, nos da un resultado de 1.21. Luego
hallaremos la porosidad. La porosidad la hallaremos utilizando la siguiente fórmula. ¿Qué nos dice? La porosidad es igual, vamos a reemplazar los datos, la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos. Tenemos un resultado de 0.55. Y por último, hallaremos el peso de la masa. Utilizaremos la siguiente fórmula, que nos dice que el peso de la masa es igual al peso total entre el volumen de la masa. Reemplazando, tenemos que el peso total entre el volumen de la masa es igual a 1.77 gramos sobre centímetros cúbicos. Como han podido observar, esta sería la solución del primer problema planteado. A continuación, pasaremos a desarrollar el segundo problema. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Un recipiente contiene 2 metros cúbicos de arena seca. Su peso específico es de 2.680 kilogramos y el peso del sólido 3.324 kilogramos. Calcular la cantidad de agua requerida para saturar la arena del recipiente. Empezaremos anotando los datos del problema. Nos dice que el peso específico del sólido es 2.680. Luego nos dice que el peso del sólido es 3.324. Y por último nos dice que el volumen de masa es de 2 metros cúbicos. Bien, empezaremos hallando el volumen de sólido, que despejando la forma nos queda que el volumen del sólido es igual al peso del sólido sobre el peso específico del sólido. Reemplazando entonces el peso del sólido entre el peso específico del sólido. Nos da un resultado de 1.24 metros cúbicos. A continuación, hallaremos el volumen de aire o volumen de vacíos, que nos dice que es igual al volumen de la masa menos volumen del sólido. Reemplazando entonces tenemos que el volumen de la masa menos el volumen del sólido que acabamos de hallar nos da un resultado de 0.76 metros cúbicos. Continuando con el ejercicio, nos dice que para poder saturar la arena se requiere que el volumen de vacíos o volumen de aire sea igual al volumen del agua. Entonces, reemplazamos el volumen de agua es igual al volumen de vacíos. Finalmente, para poder hallar el peso del agua, tenemos que el peso del agua es igual al volumen del agua por el peso específico del agua. Entonces, tenemos que el volumen del agua es 0.76 y sabemos que el peso específico del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Reemplazando, tenemos un resultado de 760 kilogramos, que son equivalentes a 760 litros. Por consiguiente, la cantidad de agua requerida para saturar la arena del recipiente es de 760 litros.